Amigos, hermanos, hemos comenzado esta serie de la armadura de la victoria, entendiendo que la vida cristiana es una vida de continua lucha espiritual. Amados hermanos, ¿estamos en qué? Estamos en guerra, estamos en una guerra espiritual. Existe un enemigo invisible a nuestros ojos, pero real. Invisible a nuestros ojos, pero real, que nos va a acechar, que tendrá estrategias para derribarnos. Él quiere que vivamos vidas en derrota. Él quiere que vivamos vidas en derrota en todos los ámbitos de nuestra vida. Y sabe usted, mi amado hermano, mi amigo, que muchas de las batallas, ¿dónde se pierden? Se pierden en la mente. Si tú crees que no puedes, ¿qué ocurre? No puedes. No puedes. Si estás vencido mentalmente, si ya has sido derrotado mentalmente, pues en la batalla serás destruido, derrotado. Por eso que a veces muchos amedrentan con la boca, ¿no? Porque aquel que lo hace con la boca, ¿a qué afecta? A la mente. A la mente. ¿Te acuerdas cuando David se iba a enfrentar a Goliat? ¿Y Goliat qué le dijo? Mira, David, voy a matarte y tu cuerpo lo daré a las aves. Queridos hombres, ¿se acuerdan cuando había problemas en el colegio? ¡Te voy a pegar! Uy, me va a pegar. ¿Verdad? Las palabras pueden infundir temor. Así también hacían los grandes ejércitos. En su época, los grandes ejércitos primero venían, Roma, ¿no? Todo el gran poderío infundía temor. ¡Ah! Son muchos. Retrocedemos. Los ingleses cuando se enfrentaban traían todo su poderío. ¡Uy! Retrocedemos. Entonces, ¿por qué? Porque saben que si te atacan a la mente y te vencen mentalmente, ya tienen gran parte de la batalla ganada. Satanás también ataca nuestras mentes y muchas veces ya nos hace sentir derrotados en nuestra mente y vivimos derrotados sin luchar. Él nos dice que no somos aptos ante Dios. Él nos dice que no valemos como cristianos, como personas. Nos sentimos perdedores muchas veces. Así hace el enemigo para destruir tu vida, mi amado hermano. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo puedo luchar? Hoy permíteme compartirte, hablar sobre una parte de la armadura espiritual que nos va a ayudar a contrarrestar los ataques del enemigo. Y esta es la coraza de la justicia. ¿Amén? ¿Amén? La coraza de la justicia. Pastor, ¿qué significado tiene la coraza de la justicia? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Qué significado tiene la coraza de la justicia? Bueno, comencemos con la palabra coraza. Coraza. La coraza era una parte de la armadura que los soldados romanos utilizaban. ¿Para cuidar qué? Para cuidar sobre todo su corazón y las entrañas, vísceras, efectivamente, las entrañas, las vísceras. Entonces, ellos usaban la coraza y cubrían su corazón y las entrañas, las vísceras. Esta coraza también tenía una parte de atrás que cuidaba los pulmones, ¿vale? Ahora, esta coraza fue hecha al inicio de cuero, luego de madera, finalmente de metal. El soldado necesitaba proteger esta área. ¿Por qué? Porque en esos días las batallas eran a espada corta. Entonces en la batalla él se cubría porque si no, la espada entraba y lo mataba. Una herida mortal hacia su cuerpo, hacia sus entrañas, hacia el corazón, podía ser mortal. Por eso que utilizaban la coraza para protegerse. Algo similar hoy, ¿qué es? El chaleco antibalas, ¿verdad? Entonces protege para que la bala no entre, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo existía la coraza. Ahora,
la idea de la coraza es principalmente la protección del corazón y de las entrañas. Ahora, si Pablo está utilizando la coraza, nos está diciendo que debemos cuidar nuestro corazón y nuestras entrañas. Ahora, en la cultura hebrea, a los que están estudiando cómo estudiar la Biblia, estoy yendo ahora ¿a qué? Al contexto cultural, ¿no se dan cuenta? Paréntesis, porque estamos teniendo las clases de cómo estudiar la Biblia, hemos tenido, y estoy ayudando para que entienda cómo uno va al contexto cultural para entender un pasaje. Para los hebreos, el corazón representaba ¿qué? Los pensamientos. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Ves? El corazón representaba los pensamientos. Las entrañas en la cultura hebrea representaban el corazón. Todo lo que hay en tu interior representa el corazón. Las emociones, representan las emociones. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de la coraza que va a cuidar el corazón y las entrañas, que representan la mente y las emociones. Para nosotros el corazón es más emociones que pensamiento, ¿verdad? Porque decimos de corazón, más, está enamorado de corazón. Entonces está hablando de las emociones. Pero para los hebreos el corazón más representaba la mente y las entrañas las emociones. Entonces la coraza representa la protección de nuestras mentes y de nuestras emociones. Todo aquello que hace actuar a una persona. Porque la persona actúa de acuerdo a la mente, su conocimiento, su entendimiento, su conciencia, y también de acuerdo a las emociones, sus deseos, sus impulsos. Entonces la coraza le protege ello, la mente y las emociones. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Vale. Pero esta coraza, ¿de qué era? La coraza que habla Pablo, ¿de qué es? No es de madera. No es de cuero, no es de metal. ¿De qué es? De justicia. Y eso es lo segundo que tenemos que entender. ¿Qué Pablo nos está enseñando? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios cuando dice coraza de justicia? Como he dicho hace un momento, la coraza nos protege de protege a nuestra mente y emociones. ¿Y a qué se refiere cuando se refiere a justicia? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a dos aspectos importantes que tenemos que vestirnos. En primer lugar, se refiere a la justicia de Cristo. A la justicia de Cristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, rinde su vida a Cristo, le dice, Señor, tú eres mi Señor, me arrepiento de mis pecados, ¿qué hace Dios? Dios nos viste de la justicia de Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Vamos a un pasaje de la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9, dice así. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido, ¿qué dice? Todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, ¿qué dice? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él la justicia que le salva es la justicia que viene por la fe en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, entonces recibe la justicia de Dios. Pastor, ¿cuál es esa justicia? Bueno, la Biblia dice, ¿te acuerdas Romanos 3:23? Porque por cuanto todos habéis pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por nuestro pecado, ¿qué merecemos? La muerte. ¿Qué merecemos? La muerte, que significa la condenación eterna. Todos aquellos que hemos pecado nos merecemos la condenación eterna. Dios es justo, Dios es santo y abomina el pecado. Entonces, a todos los que hemos pecado nos merecemos la condenación eterna. El juicio eterno, separado de Dios por toda la eternidad, porque somos pecadores, porque hemos pecado. Esa es la justicia de Dios, de acuerdo a su carácter santo. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo, cuando se hace hombre y muere en la cruz, toma tu lugar, toma mi lugar. Y Dios obra su justicia en Cristo. Es decir, Cristo recibe el castigo de todos nuestros pecados. Él toma sobre sí el castigo de los pecados. Entonces, si Él paga nuestra deuda de pecado, ¿nosotros cómo quedamos? ¿Con deuda o sin deuda? Sin deuda, porque Cristo paga todas las deudas de nuestros pecados. Eso es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo significa que nosotros somos declarados justos por la muerte de Cristo en la cruz. La justicia de Cristo se imputa, se aplica a nosotros, por tanto ya no somos nosotros condenados por nuestros pecados, sino somos salvos porque se aplica la justicia de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, lo explico de esta manera de pronto. De pronto, tenemos nosotros nuestra sentencia por nuestros pecados. Entonces, la sentencia dice muerte. Enrique debe morir por sus pecados. Pero cuando Cristo muere en la cruz, entonces se pone acá, sentencia pagada. Cristo murió por mis pecados. Entonces, esto me libera, porque mi sentencia ya está pagada. Entonces soy declarado justo porque ya cumplí mi condena. Aquel que cumple su condena ya está libre. Entonces la justicia de Cristo significa que yo ya soy declarado justo en Cristo. Dios nos ve a través de Jesús. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Dios es justo y santo, no puede dejar sin castigo el pecado. Por eso que Cristo llevó en sí, en su cuerpo, en su vida, el castigo de nuestros pecados. Pero porque Cristo pagó nuestros pecados, entonces nos justificó. Nos declaró justos. Nosotros no éramos justos. Amén. Amén. No éramos justos, éramos pecadores. Pero por la obra de Cristo en la cruz, porque nosotros hemos rendido nuestro corazón en Jesús, en Él, entonces Él nos declara justos. Somos declarados justos. Los injustos somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que se llama en teología la justicia imputada o la justicia de Cristo a favor de nuestra vida. Cristo nos cubre con el ropaje de su justicia y Dios nos declara justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo nuestro Señor, porque gracias a Él somos declarados justos, nos gozamos. Nosotros no merecíamos la condenación, merecíamos morir eternamente, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de la coraza de la justicia, se refiere que nos vestimos de la justicia de Cristo. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, te vistes de la justicia de Cristo.
Los que no rinden su vida al Señor, los que no se arrepienten de sus pecados, no se visten de la justicia de Dios. Cuando uno viene arrepentido al Señor, viene en Cristo, entonces es hecho justicia de Dios. Se viste de la coraza, de la justicia. Segundo, entonces la coraza de justicia se refiere en primer lugar a la justicia de Cristo. En segundo lugar se refiere a la justicia práctica. La justicia práctica. ¿Qué es la justicia práctica? ¿Se entiende, verdad? La justicia del día a día. Del día a día. Cuando nos vestimos de la justicia de Cristo, entonces en nuestra vida tiene que también obrar justicia diaria, justicia práctica. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 4:24. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer. Y esta nueva mujer tiene que ser de acuerdo a según Dios en justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, tenemos que vivir en forma justas, en forma santa. Eso dice la Biblia, que tenemos que vestirnos. La Biblia nos dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, cuando nos ponemos la coraza de la justicia, en primer lugar, estamos arrepintiendo nuestros pecados, estamos rindiendo nuestro corazón a Jesús y se aplica la justicia de Cristo en nuestra vida. Ya no somos declarados culpables por nuestros pecados, sino somos declarados justos en Cristo. Pero en segundo lugar, cuando nos colocamos la coraza de la justicia, estamos diciéndole al Señor: Señor, quiero vivir de manera justa y santa. Quiero ser santo para ti. Quiero agradarte con mi vida. Y solamente podemos vivir santos, agradando a Dios, cuando tomamos y nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. No podemos solos. Necesitamos de Dios para vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Amén. La coraza de la justicia tenemos que tomarla. Tenemos que tomar esa justicia y vivirla. Y vivirla. Ahora, la segunda pregunta que cae por su propio peso y que tú estarás pensando en este momento es: Pastor, ¿cómo entonces me ayuda la coraza de la justicia en la lucha espiritual? Ya, yo entiendo que la coraza es la justicia de Cristo cuando lo he recibido, porque yo he recibido a Cristo. Y entiendo que tengo que vivir una justicia práctica, pero ¿cómo me ayuda en la lucha espiritual diaria cuando el enemigo me quiere atacar? ¿Cómo me ayuda? En primer lugar, lo que hace la coraza de justicia es darnos seguridad. Cuando tú te pones la coraza de la justicia te da seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad del perdón de pecados, del perdón de Dios. Cuando tú te pones la coraza de la justicia, en primer lugar tienes seguridad de los pecados pasados. ¿Sabes qué hace el enemigo muchas veces para desanimarte? ¿Qué hace? Te recuerda los pecados pasados. Tú eres cristiano, pero si tú antes hacías esto, si tú vivías así, tú te acuerdas cuando te ibas a las fiestas, ahora quieres aconsejar a otros. Entonces Satanás quiere acusarnos. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas cómo eras? ¿Y tú quieres predicar la palabra de Dios y no te acuerdas lo que has hecho antes? ¿Tú? Pero tenemos que recordar que la Biblia dice, Colosenses 1, 13 y 14, hablando de Cristo, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien compró nuestra libertad. ¿Y qué dice? Y perdonó nuestros pecados.
Cuando nos ponemos la coraza de la justicia, estamos diciendo, Señor, tú has perdonado mis pecados. Tú los has perdonado. Entonces, cuando el enemigo quiera acusarnos de nuestros pecados pasados, tenemos que decir, Señor, tú me has perdonado. Tomo la coraza de la justicia y entiendo que tú me has perdonado. Ahora, cuando el enemigo te quiere acusar de tus pecados pasados, él no baja a decirte directamente. Muchas veces utiliza ideas y también utiliza ¿a quiénes? A personas. Muchas veces cercanas. Ah, mira, y tú te llamas cristiana. Ah, mira, y tú eres cristiana, eres cristiana. Entonces te acusa, ¿sí? El enemigo pone eso. ¿Te acuerdas a Jesús? ¿Te acuerdas Pedro? Que Satanás utilizó a Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ahora, no es a responderle así, porque si no, Pero tú tienes que reconocer que de pronto no es que tu esposo te está diciendo ello, no es tu esposo, es el enemigo detrás de tu esposo. No es tu hermano o tu hermana, es el enemigo detrás de ellos que los está utilizando para desanimarte. Tú tienes que ponerte la coraza de justicia y entender que Cristo te perdonó. Y la Biblia dice en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el Dios, es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no, tú no escuches esas acusaciones. Cuando las susurre tu mente, cuando venga alguien a decirte no, no, no. Nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza no está en nuestras obras, ¿no? Porque nuestras obras no sirven. Nuestra confianza está en la obra de Jesús. Romanos 3:24 nos dice claramente. Sin embargo, Dios nos declara, ¿cómo nos declara? Ahí está la justicia, justos, gratuita y bondadosamente, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, cuando nos ponemos la coraza de la justicia, el enemigo ya no puede acusarnos de nuestros pecados pasados. Ya podemos seguir sirviendo con libertad, porque si te has arrepentido, entonces ya has sido perdonado. Amén. Has sido perdonado. Entonces ponte la coraza de la justicia y cuando venga esas flechas del enemigo, la coraza te protege. Tú rechazas esas ideas, esos pensamientos, esas palabras de donde venga. De donde venga. Entonces la coraza de justicia nos da seguridad del perdón de Dios de los pecados pasados, pero también de los pecados presentes. También de los pecados presentes. ¿Sí, pastor? Claro. Nadie es santo de la noche a la mañana. Nadie es maduro de la noche a la mañana. El camino de la santidad es un camino de lucha. ¿Y qué va a ocurrir en la lucha? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Aló, aló, aló? ¿Han cortado la comunicación? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a tener algunas batallas perdidas. Somos seres humanos, aún con naturaleza de pecado. Entonces, cuando tú falles, cuando peques, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a aprovechar y te va a decir, ¿ya ves? ¿Ya ves? Tú no puedes. ¿Ya ves? Tú no sirves para servir, tú no sirves de líder, no eres un verdadero cristiano. Te voy a decir, ay, verdad, ¿no? Mejor no, mejor me voy. Yo les he contado cuando era joven, bueno, sigo siendo joven, cuando era más joven. Y yo estaba queriendo servir al Señor, estaba buscándolo, pero un tiempo me alejé.
Estuve con mis amigos de la universidad y me enfrié un poco. Ya les conté, ¿no? Que estuve con mis amigos y comenzaron ellos a tomar. Yo no tomaba, pero luego acepté una copa y luego de la primera copa, ¿qué sigue? La segunda, y después la segunda, la tercera, y después ya no paré. Al día siguiente me sentía culpable. El enemigo comenzó a decirme, ¿y para eso vas a la iglesia? ¿Y qué hice? Ya no quería ir a la iglesia. El domingo no fui a la iglesia. El siguiente domingo tampoco fui a la iglesia. En ese tiempo no existían los móviles, por eso que no me mandaban WhatsApp ni nada. Pero me fueron a buscar. Entonces me decían, Quique, ¿por qué no vienes a la iglesia? Yo le dije lo que dicen todos los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes? Tengo tanto trabajo en la universidad. Tengo tantas cosas que hacer. Y ¿sabes qué? Que no tengo tiempo. Pero yo estoy bien. Yo con el Señor estoy bien, tranquilo nomás. Pero Quique, date un tiempo. Es que tú supieras todas las tareas que me dejan en la universidad. Tengo que leer muchos libros, muchos códigos y no puedo ir a la iglesia. Me fui enfriando, porque el enemigo me decía, ¿cómo vas a ir, hipócrita, tú si te has ido con tus amigos, te has emborrachado con tus amigos, ¿cómo vas a ir tú a la iglesia? Y yo decía, sí, pero ¿cómo voy a la iglesia? Y no quería ir a la iglesia, no quería ir. Y yo no sabía que podía arrepentirme, yo me sentía hipócrita y el enemigo me trabajó en la mente, yo no quería ir a la iglesia. Varios meses dejé de ir a la iglesia. Hasta que un día, no fui a la iglesia, sino fui al cumpleaños de una hermana amiga de mi madre. Entonces dije, voy a saludarla y me voy, porque ahí había puros cristianos. Entonces dije, voy y rápido me escapo y me voy. Entonces fui casi al final para saludar a la hermana y escaparme. Y justo cuando entro, la hermana canta un especial musical. Y canta y dice así, una de las partes me acuerdo que decía, si tú te has alejado de Cristo, ven, porque aún hay lugar para su perdón y su misericordia. En ese momento esas palabras entraron en mi corazón y dije, puedo venir al Señor. El día siguiente, domingo, fui a la iglesia y me arrepentí y volví a los caminos del Señor. Y hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios. Mi amado hermano, a veces el enemigo quiere desanimarte, querido joven. El enemigo quiere desanimarte, te quiere decir, no puedes, tú no puedes. Y te va a querer desanimar. Pero no, recuerden lo que dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que nos justifica. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando venimos al Señor, entonces venimos y le pedimos perdón. Él nos renueva, Él nos transforma y podemos seguir avanzando. Cuando tomamos de la coraza de la justicia, estamos diciendo, Señor, tú me perdonas hoy de estos pecados y puedo seguir adelante buscándote. Puedo seguir buscando la santidad y la justicia. Amados hermanos, cuando tenemos la coraza de la justicia, entonces podemos andar seguros del perdón de Dios, porque confiamos en Él y no en nosotros mismos, sino nuestra confianza viene de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cuando nos ponemos la coraza de la justicia, entonces nos da seguridad de nuestros pecados, del perdón de nuestros pecados presentes, de nuestros pecados futuros, pero también nos desafía a vivir en santidad. Nos da seguridad en primer lugar, pero también nos desafía a vivir en santidad. Tú tienes la coraza de la justicia, entonces te anima a ser santo, porque sabemos que hay una serie de confrontaciones con el enemigo. Él quiere desanimarte. Él quiere que peques en primer lugar. Pero ¿sabes cuál es su nueva estrategia
en las iglesias quiere que hagas cosas, actividades, sin cuidar tu vida, sin cuidar tu corazón. Entonces nos llenamos de activismo y bajamos la guardia. Y creemos que porque hacemos cosas de Dios, estamos bien con Dios. Cuando no, mi amado hermano, tenemos que buscar ser santos. El enemigo va a querer quebrar nuestra santidad, va a querer quebrar nuestra pureza, va a querer que no busquemos a Dios, que no sea nuestra prioridad, va a buscar que pongamos otras prioridades en nuestra vida. Pero cuando tomamos de la coraza de la justicia, entonces entendemos que en Cristo somos justificados y esto nos anima a vivir de manera justa, a vivir de manera santa. La Biblia dice, en Romanos 3, versículos 12 al 14, dice, miren lo que dice la Biblia. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras ¿de qué? De las tinieblas. ¿Y qué dice? Vistámonos con las armas de la luz. ¿Cómo es eso? Pues andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Tenemos que vestirnos de santidad. Tenemos que vestirnos para agradar a Dios. Las tinieblas acá representan la maldad, el pecado, los pleitos, las envidias. La luz acá significa santidad, pureza. Querido hermano, querido joven, tenemos que caminar en pureza, en santidad. Es una lucha. Pero tenemos que buscar y agradar a Dios con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que hacemos. Cuando desechamos las cosas malas en nuestra vida, entonces estamos disfrutando una relación santa, justa con Dios. En otras palabras, estamos colocándonos la coraza de la justicia porque queremos vivir una vida santa para Dios. Una vida que agrada a Dios. Tu vida, ¿a quién quiere que le agrade? Pastor, yo quiero agradar a mi novio, a mi amigo, a mi esposa, a mis hijos. No, mi amado hermano, mi amigo, tu vida debe agradar a Dios. Tu vida debe ser santa para Dios. Cuando tomas la coraza de la justicia, tienes seguridad de perdón. ¿Para qué? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir pecando? No, tienes seguridad de perdón para seguir buscando la santidad, para seguir buscando agradarle a Él. Si nuestro servicio, si nuestra vida no está cubierta de santidad, déjame decirte que no sirve de nada. De nada sirve. De nada. Por eso que Dios quiere que vivamos vidas santas, agradables a Él. Que todo lo que hagamos sea de olor grato a Él. Y por eso tenemos que vestirnos de la coraza de la justicia, para tomar de su perdón y para seguir buscando que agradarle a Él y solamente a Él. ¿Amén, amados hermanos? Amén. Entonces, mira cómo nos ayuda la coraza de la justicia para seguir agradando a Dios. Nos da seguridad de perdón para seguir viviendo en santidad. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues se para yendo la niña. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos de la coraza de la justicia. Muy bien. La pregunta es ¿cómo, pastor? ¿Qué debo hacer para ponerme la coraza de la justicia? No es que el próximo domingo todos vengan con la coraza romana y sea pastor, me he vestido de la coraza de la justicia. ¿Qué debemos hacer? Permíteme hoy
darte 3 consejos. Amén. 3 consejos para vestirnos de la coraza de la justicia. En primer lugar, vive decididamente a practicar la santidad. Decididamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te decidas en el corazón, mi amado hermano, hermana. Decídate a vivir una vida santa para Dios. Decide agradar a Dios en primer lugar. No agradar a una institución, no agradar a la iglesia, no agradar al pastor, no agradar al líder, no. Tu vida debe agradar a Dios. A Dios. Según de Juan, versículo 8, dice así. Mirad por quién. Mirad por quién. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Amados servidores, amados discipuladores, ¿a quién tiene que discipular en primer lugar? ¿A quién? A ti mismo, a ti misma. ¿Sabe quién es mi oveja más difícil de pastorear? ¿Sabe quién es mi oveja más difícil? No eres tú, hermano, no eres tu hermano. Soy yo. El primero que tengo que pastorear es a mí. Al primero que tienes que disciplinar eres tú mismo. Tenemos que mirar por nosotros mismos. Tenemos que cuidar nuestra vida para el Señor. Tenemos que desear ser santos para el Señor. Porque si no, mis hermanos, todos los que estamos sirviendo, nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, ¿qué va a pasar? Va a ser en vano. Va a ser en vano. Porque no vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a decir, mira, Señor, yo he hecho esto. No, lo primero es nuestra vida. Lo primero es nuestra vida. El amor, la santidad. Tenemos que cuidar nuestra vida. Comenzando yo mismo, amados hermanos, yo mismo, esto es para mí. Tengo que vivir decididamente por ser santo. Tengo que cuidar mis acciones. Tengo que cuidar mi conducta como esposo, como padre, como hermano, como amigo, como trabajador, como pastor. Y usted también, mi amado hermano. Usted también. Viva decididamente a practicar la santidad. Por eso que cuando uno decide vivir santo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Cuida su vida. Cuida su vida. El deportista, ¿qué hace para poder estar bien en la carrera? ¿Qué hace? Cuida su alimentación. Yo no le he cuidado al Perú. Pero ya regresé a los vegetales. Cocina mediterránea. Entonces uno cuida, así es, cuando uno quiere la corona, el premio, el deportista cuida su vida. Igual nosotros, los creyentes, tenemos que cuidar nuestra vida. Cuidar qué vemos. Cuidar qué vemos, con qué alimentamos nuestra mente, con qué alimentamos nuestro corazón. Si estás alimentando tu mente y tu corazón con cosas que no le agradan a Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Tarde o temprano será el fruto pecado. Así es. Si estás alimentando con cosas del mundo tu vida, lo que va a producir no es santidad. No te engañes. No te engañes. No, yo solamente veo, pastor. No te engañes. Si estás alimentando con las cosas del mundo, cosas pecaminosas, impuras, tu mente y tu corazón, tarde o temprano el fruto será pecado. Pecado, así es. Entonces uno tiene que cuidar su vida, mi amado hermano. Lo que ve, lo que habla, con quién andas. Queridos jóvenes, las horas. Cuidar. Hay que cuidar nuestra vida. ¿Con quién andamos? Júntate con sabios. Entonces uno tiene que cuidar a uno de ellos, mi amado hermano. Cuídate. Al primero que tenemos que discipular, ¿quién es? A ti mismo.
La Biblia también. Vamos al segundo. 2. Permite que el Espíritu Santo te ayude a vivir en santidad. Ya lo he dicho varias veces, nosotros solos no podemos. Enrique no puede. Tú no puedes solo. Necesitas al Espíritu Santo. Efesios 5:9 dice, porque el fruto de ¿quién? ¿De uno mismo? No, del Espíritu Santo. Es en toda bondad, justicia y verdad. Solamente el Espíritu Santo puede producir santidad. Solamente el Espíritu Santo puede producir justicia. Solamente el Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir vidas justas. Nosotros no podemos vivir vida santa. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida santa. Te lo he dicho varias veces y te lo repito. La vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana es imposible de vivir. Es imposible de vivir. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir la vida cristiana. Si no, nosotros no podemos. No podemos. Necesitamos tomar del Espíritu Santo. Por eso que cuando se habla de la armadura, el apóstol Pablo comienza diciendo así: fortaleceos en el Señor siempre. 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 Tenemos que fortalecernos en el Señor. Para tomar cada pieza de la armadura tiene que ser en la fuerza del Señor, porque nosotros no podemos. Y el día que nos desprendemos del Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sale toda nuestra carnalidad. Pero ¿cómo si era así? No, es que uno se aleja del Señor y sale toda la carnalidad y el pecado. Te deformas. Te deformas. Porque sale de la carnalidad. Tenemos que tomar siempre del Señor. Siempre del Señor. Y tercero, confía en el perdón de Dios. Mira, primero dijimos que tienes que vivir decididamente a practicar la santidad. En segundo lugar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad. No podemos solo. Y en tercer lugar, confía en el perdón de Dios. Amado hermano, nadie es perfecto en la vida cristiana. Nadie es perfecto. Te mentiría si yo te diría, soy perfecto. No soy pecador como tú. No soy perfecto. Pero la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que hace, nos limpia de toda maldad. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en base a la justicia de Cristo. Entonces, mi amado hermano, si te has arrepentido, si le has pedido perdón a Dios, créele a Dios, Él te ha perdonado. Ahora sigue caminando buscando la santidad, buscando a Jesús, amando a Jesús. Yo quiero animarte, mi amado hermano. Toma la coraza de la justicia. Toma la justicia de Cristo. Cree en el perdón de Dios. Pero segundo, decide a vivir una vida santa que agrade a Dios. Cierra tus ojos para terminar orando al Señor. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.